Ya. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Soto, soy actual asistente de desarrollo del comité de CPEM y les queremos dar la bienvenida a esta ponencia que se va a tratar sobre un repaso de Anatomía 3 que pertenece a Morfofisiología de Sistemas, más conocido como Morfo 3. Bueno, antes de iniciar les vamos a mencionar unas indicaciones para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan recibir su certificado. Bueno, ustedes ya debieron de haber completado el pretest. Durante la ponencia, en cualquier momento se va a mencionar una palabra clave para que lo puedan llenar en el post-test. Asimismo, es obligatorio completar el post-test y, bueno, ahí poner la palabra clave y aprobar con una nota de 12, que significa 3 preguntas buenas de 5. También tienen que tener en cuenta y mantener sus micros apagados y sus cámaras también. En caso veamos alguna actividad que incurra en un acto inapropiado que cause incomodidad tanto al ponente como a los participantes, será retirado de la sala. Asimismo, les recordamos que tienen que estar presentes durante toda la charla porque depende de eso también va a ir su certificado. Y bueno, les recomendamos participar para que esta ponencia sea más dinámica y más interactiva. Así que ahora Daniela les va a dar algunos alcances también. Bueno, ya chicos, para seguir, bueno, buen día, bueno, ya me presenté. En esta ocasión vamos a moderar junto a Daniela Jiménez, que es asistente de difusión de CPEM también. Para eso nos acompaña el ponente Fernando Junior Parra, que es estudiante de Medicina Humana del cuarto año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es creador de contenido en Dr. Linfocito P. También ayudante de Anatomía 2020 en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y organizador de cursos de anatomía gratuitos en redes sociales. Entonces ahora le damos la bienvenida para que ya pueda iniciar con la ponencia. Me dicen si se escucha bien, si también se puede ver bien el video. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, chicos, hoy vamos a hablar sobre el tema de tórax. Yo antes de empezar mi clase, siempre me gusta, bueno, como saben, yo hago resúmenes, también subo algunas imágenes y les he preparado un resumen. Así que se los voy a mostrar y ahora se los comparto. Este es un resumen de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Aquí, bueno, todo lo que vamos a ir diciendo está plasmado aquí, bueno, lo he puesto de una forma bonita y también hay un glosario al final que yo les recomendaría que lo vean, ¿no? Entonces esto lo voy a enviar ahora por el chat. A ver, me avisan si les llega a todos. No, también se puede enviar por aquí, por el Zoom. Me avisan si lo pueden descargar y así empezamos con la charla. Sí, genial, ya se puede descargar entonces. Además de esto de este resumen, yo les había compartido también un programa, ¿no? Bueno, este programa está disponible solamente para Windows y es en inglés, pero aquí se los muestro. Lo vamos a ir usando cuando sea necesario, ¿no? Y es un programa en 3 dimensiones que nos va a permitir ver un poco lo que estamos estudiando ahora, que es el tórax, ¿no? Vamos a ir viendo esto. Sí, bien, entonces ahora sí empezamos con la clase. Si hubiera algún problema, alguna pregunta también, la pueden hacer en cualquier momento. Yo estoy con el chat abierto
Así que empezamos ahora sí. Bien, hoy vamos a hablar sobre caja torácica, líneas topográficas de tórax y mediastino superior. Bien, para simplificar nuestro estudio de la anatomía, vamos a ser bien ordenados. De preferencia, lo más creativo y ordenados que podamos ser siempre nos va a ayudar para aprender y luego para recordar lo aprendido. En este caso vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a ver la parte osteológica, luego las articulaciones, en este caso hay bastantes cartílagos, después la parte muscular, y luego vamos a agregarle la parte vascular para poder estudiar la caja torácica en completo. Además de estos temas, también vamos a tocar el tema de las líneas y el tema de mediastino superior. Entonces, vamos a ir pasando por estos niveles, por así decirlo, ¿no? Para llevar esta charla. Bien, en osteología empezamos con los números. Vamos a contar nuestros huesos y en realidad todo el tórax está conformado por 37 huesos. 12 de ellos son vértebras torácicas, después tenemos costillas, en realidad 12 pares, un esternón, a pesar de que sabemos que son tres músculos que forman que se osifican, ¿verdad? Vamos a contarlo solamente como uno. Después hay 35 cartílagos, 11 discos intervertebrales y 24 cartílagos costales, que son 12, o sea, 12, 12, ¿no? Igual que el número de costillas. Este 35 sale de la suma de los 12 discos intervertebrales y 24 cartílagos. Entonces ya tenemos los datos. Además de esto es importante tomar en cuenta que hay vértebras que son diferentes, ¿no? Vértebras que no son típicas, tienen características propias. Igual lo mismo con las vértebras. Las vértebras torácicas típicas que vamos a llamar del tórax tienen forma de corazón, que son el agujero vertebral es redondito. Esas van de T2 hasta T9 y las que son no típicas T1, T10, T11 y T12. Las vértebras T11 y T12 son las vértebras que van a ir adheridas, ¿verdad? A las costillas 11 y 12. O sea, sabemos que son las costillas falsas. A ver, me hacen una pregunta. 24 costillas, 12 vértebras, ¿dónde queda el hueso faltante? No, el esternón, ahí te faltó sumar. Han hecho una pregunta, Jesús Mario, y el esternón es el que. O sea, 12 más 24 más 1 da 37. Sí, está bien que te pregunta. Lo que pasa es que el esternón a veces lo cuentan como tres huesos, ¿no? Manubrio, cuerpo y sifoides, apéndice sifoides es uno solo, ¿no? Ahí puede haber alguna confusión. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre las costillas. ¿Sí? En todas las costillas nosotros, bueno, tomamos una costilla típica, ¿verdad? Para no complicarnos, y las vamos a estudiar eh, como si fueran huesos, ¿sí? Con una cabeza, como si fueran huesos largos, ¿ya? Con una cabeza, un tubérculo. Pero la clasificación correcta de las costillas es que son huesos planos, ¿no? Recordemos las primeras clases de introducción de la anatomía que nos daban clasificaciones de huesos. La costilla es un hueso plano, solo que está curvado. Bien, tenemos a la... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Bien, la costilla vamos a encontrar una cabeza. Si hay cabeza en anatomía siempre hay cuello. Y además hay tubérculos. Estos tubérculos van a ser importantes para trazar encima de ellos una línea. Vamos a verla en el siguiente punto, ¿no? La característica importante de las costillas es que forman un surco, ¿sí? Un surco costal. Sobre ese surco van a ir puestas el van intercostal, que es vena, arteria y nervio, ¿sí? De forma descendente. Nos encontramos así. La articulación que vamos a encontrar entre las vértebras y las costillas van a estar compuestas por dos carillas. Algunos las llaman hemicarillas, otros carillas solamente. Y una vértebra se adhiere a la carilla inferior de la costilla superior y a la carilla superior de la costilla inferior, ¿no? O sea, acá podremos dibujar una vértebra, ¿verdad? Además de cabeza, cuello y tubérculo, también hay un cuerpo y un ángulo costal. También este ángulo costal nos va a servir para trazar otra línea entre todas ellas y tener una línea más en la parte topográfica.
Bueno, si hacemos un corte, encontramos hueso compacto, hueso esponjoso, ¿no? En este caso también hematopoyético. Si vamos a las costillas que son irregulares, vamos a encontrar que es la primera y la segunda costilla. La primera costilla es irregular porque en ella van a pasar la arteria subclavia y la vena subclavia. Entre estas dos se encuentra la inserción para el músculo escaleno anterior, ¿no? Y más lateral encontramos la inserción para el músculo subclavio, que se inserta en el foramen, no, en el surco para el músculo subclavio de la clavícula. También hay una inserción para el músculo escaleno medio. Y en la segunda costilla encontramos la inserción para el músculo escaleno posterior y para el serrato. ¿Sí? Los serratos se encuentran en muchas costillas, ¿verdad? Hasta las séptima costilla. Y bueno, aquí están sus inserciones. Estas son diferentes a las otras porque encuentran surcos, ¿verdad? Porque aparecen tubérculos que corresponden a las inserciones para los músculos escalenos. Si hablamos propiamente del esternón, lo agrandamos. Sí, el esternón habíamos dicho que está compuesto por tres huesos que se osifican en la edad adulta, y incluso el apéndice sifoides sí, se osifica a los 25 años más o menos. O sea que puede que algunos de ustedes lo tengan todavía no osificado, sea movible, hay una pequeña articulación, pero vamos a contarlo para efectos prácticos como un solo hueso, todo en conjunto. Este esternón vamos a encontrar lo que habíamos dicho de carillas, ¿verdad? Y vamos a ver que las carillas reciben a las costillas, ¿no? Hasta la séptima costilla. Las proyecciones que vamos a encontrar del esternón hacia la columna vertebral son importantes, ¿sí? Esto es de verdad muy importante en anatomía, y la correlación más relevante es la que existe entre el ángulo esternal, también conocido como ángulo de Lewis, el epónimo, y la relación que existe con la vértebra T5 y T4. Este ángulo de Lewis interseca, si hacemos una proyección, ¿verdad? Con el plano horizontal hacia las vértebras, vamos a encontrarlo entre T4 y T5. Esto es importante porque nos va a servir para dividir los mediastinos. Mediastino superior va a estar por encima de esta división ángulo de Lewis, y mediastino inferior va a estar por debajo. Pero no solo eso, también hay muchos otros elementos, muchos otros detalles anatómicos que toman como referencia a este ángulo de Lewis. Así que es relevante hacer esta relación. Bueno, las otras no son tan relevantes en sí, pero nos van a marcar los límites de lo que sería eh, nuestra, nuestra caja torácica, ¿verdad? El contenido de la caja torácica. Hay un detalle importante, importantísimo. El, el manubrio, ¿sí? Y el cuerpo pueden presentar, eh, es una variación anatómica, pueden presentar algunas fisuras como si fuera un anillo, ¿sí? Una entrada, un agujero ahí. Puede pasar eso. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque a veces nosotros, puede ser que eh, queramos hacer una incisión, ¿verdad? Imaginemos que somos cirujanos, queremos entrar a la caja torácica, ¿verdad? Y si no tenemos en cuenta que hay un agujero aquí, podemos estar buscando cierta estructura ósea, ¿no? Y traspasar a un elemento más profundo que puede ser el corazón, el pericardio, y como sabemos eso es un caso bastante grave, ¿no? Eso puede llevar a una complicación importante. Entonces hay que tener en cuenta que es una variante anatómica que el cuerpo del esternón puede presentar un agujero en algunos casos. Bien, ahora en conjunto, ¿a qué es esa variante? No, no, la variante anatómica que de hecho es una característica de algunos esternones. No es a ver, no es que todos los tengamos, pero imaginemos que en nuestra práctica como médicos, todos vamos a ser médicos, esperemos, ¿no? Todos vamos a ser médicos. Puede ser que hagamos un trabajo así y nos olvidemos, ¿no?
y justo nos toque una persona con esa variante. Entonces es importante decirlo. Bien, en conjunto todos los huesos que estamos viendo, todos los que hemos contado, ¿sí? Forman una estructura que su principal función es la de protección de los órganos blandos nobles, que son los pulmones, el corazón, incluso el hígado, el estómago, hasta el vaso, ¿no? En la parte más inferior. Así que es muy, muy importante su estructura, y evolutivamente también ha pasado de que tiene muchas características, entre ellas está la respiración, ya hemos dicho la protección, ¿no? Además, nos permite incluso a, ayuda también al sistema digestivo, ¿no? Con el movimiento del diafragma, mantiene las presiones negativas en las dos cavidades, ¿no? Gracias al diafragma también, pero también sirve de inserción, por ejemplo, para la cisarcosis con la escápula, y, y bueno, mm, resulta ser importante que no sea una estructura maciza, ¿no? Ya que sería muy pesada. Al ser una estructura como una parrilla, le da cierta flexibilidad o adaptabilidad a los requerimientos, en este caso del ser vivo, en este caso del humano, pero si lo vemos evolutivamente, las diferentes variantes de animales que podemos encontrar también se benefician de esta configuración, ¿no? En forma de jaula o parrilla. Bien, habíamos dicho que resiste presiones negativas, aporta soporte a los miembros superiores, y es el anclaje de la mayoría de músculos también, ¿no? Para efectos de anatomía, para efectos de este, ver un caso normal, compararlo con casos patológicos, vamos a considerar que el diámetro superior va a estar dado por 6 a 10 centímetros. La verdad es que es muy pequeño, ¿no? Aparentemente pareciera que es un poco más grande, pero no. Y cuando hacemos una expiración forzada, incluso los ápices de los pulmones pueden llegar a sobresalir por esta cavidad, ¿no? Pueden llegar a aparecer aquí. No es una cavidad cerrada, hay una comunicación entre los miembros superiores, la cabeza, el cuello y el tórax. En cambio, en la parte inferior sí hay un límite, hay una barrera, que es el diafragma, ¿no? El límite inferior va a estar dado por un tamaño de 12 a 16 centímetros. Entonces vemos que esto es como un cono, ¿no? Como una especie de prisma, un trapezoidal, ¿no? Eh, que vamos a ponerlo así también cuando estudiemos mediastino. Acá es relevante hablar del ángulo infraesternal de Charpy, ¿sí? Su valor normal está entre 70 y 75 grados. Si nosotros encontramos uno más grande, podremos decir que es una caja torácica bastante ancha, ¿no? Y lo mismo si es pequeña. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las articulaciones. Las articulaciones que van a conformar a la caja torácica son en su mayoría cartilaginosas. Y bueno, esto no es por las puras, sino es porque la caja torácica necesita ser móvil, ¿verdad? Necesita ser móvil en muchas direcciones. Estas articulaciones mm, costocondrales, que son estas blanquitas que encontramos en el medio, ¿no? En todas las imágenes las pintan de blanco, ¿sí? Su característica es que nos permiten un gran aumento de tamaño o divisiones entre las costillas. Ah, no, yo decía que el ápex del pulmón normalmente se lo ve atravesando por acá, ¿sí? Es como dos pirámides que aparecen. Eso es normal, eso pasa. O sea, lo que quiero decir es que en una inspiración forzada, ¿verdad? Los pulmones aumentan su tamaño. Y en ese momento nosotros podemos ver que la cabecita aparece por acá. Si estuviéramos viendo a un humano en una tomografía computarizada 3D, digamos, ¿no? O sea, en vivo, una animación, veríamos eso, ¿no? Que sube, que aumenta su tamaño. No, no es un caso grave, no es un traumatismo, es un caso normal en el que sucede eso. Y también eso es importante para los puntos de ocultación, ¿no? Cuando nosotros queremos ver enfermedades con el estetoscopio, buscamos, ¿verdad?, los espacios intercostales, y si queremos estudiar, normalmente no hay muchas enfermedades que se ubican en el ápex, ¿no? Pero si quisiéramos hacerlo, podemos poner el estetoscopio acá, ¿no? Y escuchar la respiración de esa parte del pulmón. Bueno, las articulaciones eh, que, que vamos a encontrar aquí son las
intervertebrales, ¿sí? O sea, entre vértebras. Acá tenemos al disco intervertebral, ¿no? El núcleo pulposo. ¿Sí? Eso forma más parte de lo que sería columna, el estudio propiamente de la columna. Las costovertebrales, ¿sí? Costilla vértebra es esta articulación que habíamos dicho que van con las carillas, ¿verdad? Costocondrales son las más anteriores. Intercondrales son articulaciones entre cartílagos, ¿sí? Que vemos que se comunican. Esternocostales, acá lo puse dos veces, disculpen, esternoclavicular. La articulación esternoclavicular superior, y esa es una silla de montar, la articulación esternoclavicular. Si ustedes recuerdan sus clases de introducción a la anatomía, ¿no? Generalidades de articulaciones, una articulación silla de montar es la carpo trapecial, ¿no? Metacarpo carpiana con el trapecio, ¿no? del pulgar, y es una articulación bastante móvil, ¿no? Permite movimientos en dos ejes. Entonces, esa misma lógica se aplica para la clavícula y el esternón, porque necesitan ser bastante móviles esta parte. ¿Sí? También es, o sea, aparentemente pensamos a la caja torácica como un elemento inmóvil, quizás duro, ¿no? Resistente, pero tiene bastante movimiento, principalmente para la respiración. Luego la manubrio esternal, que es la unión entre manubrio y esternón, y ahí tendríamos el ángulo de Lewis, que les dije, muy relevante, muy importante, y el sifo external, que ya es el apéndice sifoides, con el esternón. Y esa articulación que llega a osificarse muy, muy, muy tardíamente, ¿no? Bien, el espacio intercostal, que a nosotros nos va a interesar para, para realizar accesos a la caja torácica, o sea, la aplicación clínica de estudiar este aspecto anatómico, es que nosotros, si queremos tomar una muestra de la pleura o acceder a algún nervio, ¿no? Practicar algún tipo de anestesia, vamos a tener que pasar por este espacio intercostal y no por las costillas, porque es muy difícil atravesar el hueso. Así que nuestra forma de proceder, ¿no? Siempre va a estar considerando las capas y la forma en cómo los músculos se adhieren a las costillas. Entonces aquí vamos a agrandar esta imagen para ver muy bien qué está sucediendo aquí. El músculo serrato anterior, ¿sí? O también serrato mayor le llaman, está en las primeras costillas, las primeras 7, y mm, no aparece en el espacio intercostal, así que no lo vamos a ver. En cambio, sí hay tres músculos que van intercalándose, ¿no? El intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo. Esta configuración de tres capas musculares las vamos a mantener en realidad en todo el tronco, porque si ustedes todavía no han llevado abdomen, o si ya llevaron abdomen, encuentran que también hay tres músculos, ¿verdad? El oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Entonces, la misma componentes embriológicos que desarrollan esos músculos también lo hacen en los espacios intercostales, y una buena mnemotecnia para aprender cuáles son las direcciones de las fibras, es que el músculo intercostal externo podríamos pensar que son como bolsillos en el pantalón. Todos hemos usado pantalones, así que cuando te metes las manos en los bolsillos, cómo entran las manos oblicuamente de arriba hacia abajo y de atrás adelante, ¿no? Entonces, esta dirección es como si nosotros metiéramos las manos a los bolsillos del pantalón. La del músculo intercostal externo, y también va a ser lo mismo del oblicuo externo en el abdomen. La dirección del músculo intercostal interno es completamente opuesta. ¿Y por qué son diferentes? ¿Por qué van en direcciones distintas? Para tener una mejor contractibilidad, ¿no? Si es perpendicular, los ejes de fuerza, ¿verdad? No se restan, ¿verdad? Hay una fórmula matemática que dice que la más eficiente es cuando suman 90, ¿verdad? Hay un ángulo más grande. Entonces, por eso también evolutivamente son perpendiculares. Y finalmente el músculo intercostal íntimo, ¿sí? Este músculo intercostal íntimo va variando su oblicuidad, no siempre va a ser hacia arriba, ¿sí? Incluso puede llegar a ser paralelo.
pero este músculo intercostal íntimo llega a recubrir la parte interna, ¿no? De la caja torácica, por eso se llama íntimo, ¿no? Ya está dentro de lo que sería la cara interna. Entre el músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal interno, encontramos al van nervioso, perdón, al van intercostal. Este van, ¿por qué lo llamamos van? Porque es vena, arteria, nervio, es una mnemotecnia, ¿sí? Y vamos a encontrarlos debajo de las costillas, ¿verdad? Y acá encontramos por qué existe este surco, ¿no? Este surco existe para proteger al van, tan importante que tiene su propia protección ósea, además de los componentes, bueno, la tejido celular subcutáneo y la piel. Este espacio intercostal, además, tiene ramas colaterales inferiores, ¿no? Pero son más pequeñitas, son en realidad, como mencionan acá, colaterales, ¿no? Ayudan a la irrigación de estas principales. Más internamente encontramos a la pleura parietal, visceral, la cavidad pleural y, bueno, ya propiamente en el pulmón, ¿no? Que no lo vamos a ver hoy, solo vamos a ver pared. Bien, además de la fascia endotorácica. ¿Sí? Esta fascia recubre al músculo intercostal íntimo. Bien, acá voy a aprovechar para usar el programa, ¿no? Para ver cómo sería en 3 dimensiones. Entonces, aquí este programa ustedes también lo pueden usar, yo se los he compartido. Si no, al final de la clase comparto el link para descargar este programa. Ya, bien, aquí me preguntan, ¿el van va delante del íntimo o detrás del íntimo? Bien, esto de delante y atrás no nos sirve. Cuando hablamos de cavidades, usamos los términos externo e interno. ¿Sí? Entonces vamos a decir, van intercostal es externo al músculo íntimo y es interno con respecto al músculo intercostal interno. ¿Sí? Es más interno que el músculo intercostal interno. Esa es la descripción. Y además podemos describir al van como inferior o debajo, ¿no? Del surco intercostal, del surco costal, ¿no? De las costillas. La mayoría de costillas tienen este surco. Bien, ¿quedó claro, Jesús? Creo que me hicieron una pregunta. Bueno, vamos a ver eso en irrigación. ¿Sí? Esta configuración del van la vamos a encontrar en la parte lateral y anterior. En la parte posterior también hay una dirección de esa manera, pero a veces hay ramas, como mencionas, ramas que se hacen externas, ramas que se hacen más internas. ¿Está bien? Pero cuando hablamos del van intercostales, son estas de aquí, vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal. Claramente hay nervios que no solamente llegan adentro, sino salen son sensitivos, ¿verdad? Forman parte de los dermatomas y esos tienen sus divisiones en la parte posterior. Luego de, bueno, luego de salir las ramas por los espacios intervertebrales, ¿no? Hay una rama que se hace más superficial y va hacia la piel. Y eso no sucede a nivel anterior o lateral, sino a nivel posterior, ¿no? Así en la espalda. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Ya. Y aquí yo quiero ver la parte de los músculos, ¿no? Aquí tenemos al músculo serrato. Como hemos dicho, son muchos los músculos que tiene serrato. También hay variantes, ¿no? Muchas costillas. No tienen que ser todas necesariamente. Bien, este es el músculo serrato anterior o mayor. Después tenemos al músculo intercostal externo. Como les mencioné, sus fibras son oblicuas, de arriba abajo. Y el siguiente músculo, el músculo intercostal interno, ¿no? Lo encontramos en una posición más anterior. Así que vamos a ir sacándolos. Aquí, cortar, cortar, y ya nos quedamos únicamente con el músculo eh, intercostal interno. Como pueden ver, este sería el límite de la porción externa. Cuando entramos al íntimo ya estamos dentro, ¿no? Estamos dentro de esta cavidad torácica. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una animación, ¿verdad? No es un cuerpo real, pero dentro deberíamos encontrar una capa íntima, ¿sí? Estos músculos que están aquí
no son el íntimo, sino son parte del músculo, también le llaman piramidal o transverso torácico, ¿sí? Se encuentra posterior al, al esternón. No sé si puedo llegar a, a verlo únicamente. Bueno, ahí está. Muy bien. Entonces pasemos con las clases. Ya habíamos hablado. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Dónde hay siempre corren de esta manera o salen? ¿No? ¿Qué pasa con los músculos, o perdón, con los componentes vasculares o nerviosos este, eh, más superficiales? Y bien, hay una teoría en la embriología que es la de los somitas, ¿verdad? Los somitas son como pequeños nódulos que van formando como si el humano, como si fuera una especie de disco, ¿verdad? Lo va sumando disco más disco más disco más disco, que tienen componentes musculares, nerviosos, vasculares y óseos. Eh, Esa configuración en la parte del tórax se puede apreciar muy bien, específicamente en esta división, ¿no? de los espacios intercostales. Y esa es la razón de por qué cuando nosotros vemos, por ejemplo, los dermatomas, si han visto alguna imagen de dermatomas, vamos a poner aquí. Los dermatomas en esta parte del tórax son bastante paralelos, ¿no? Entre ellos, muy paralelos. Y siguen estas líneas de los espacios intercostales, ¿no? Porque por ahí van a pasar estos nervios que luego se van a hacer superficiales. Entonces la distribución consiste en ramos, ¿verdad? Que corresponden a los niveles mm, de los niveles de la columna de la médula espinal, ¿no? Que salen estos nervios. Así que no solamente hay un recorrido, digamos, debajo de cada costilla, sino también hay un recorrido por encima, ¿sí? Vascular y nervioso, paralelo a ese, pero ya corresponde a una parte más sensitiva, más a la piel, ¿no? Y nos puede ayudar mucho a ver enfermedades, ¿sí? Hay vísceras que tienen correlación con espacios en los segmentos de la piel. Y es muy famoso, por ejemplo, la apendicitis, ¿sí? Genera un dolor en todo T10. ¿Sí? Cuando vemos los dermatomas, el espacio que corresponde a T10 corresponde también a la inervación del apéndice. Y claro, puede ser una forma de descartar el dolor de apéndice. Bien, ahora vamos a ver la parte de la irrigación, la inervación y el drenaje. En la irrigación nosotros vamos a encontrar la arteria principal, la aorta, para este lado ya la aorta torácica, ¿no? Como sabemos, la aorta es ascendente, arco torácico y aorta descendente, ¿no? Eh, las ramas principales de la aorta descendente que van a irrigar a estos componentes torácicos van a ser la rama intercostal posterior, ¿no? Que continúa como arteria intercostal anterior y va mandando ramitas que son externas, ¿no? Sería rama externa de la arteria intercostal posterior. Además, también la aorta manda arterias al sistema de la médula, ¿no? Y bueno, la aorta también tiene muchas ramas de este lado, ¿no? Acá te ponen todas bronquiales, esofágicas, pericárdicas, cardíacas y mediastinales. El drenaje torácico también va a seguir estas líneas. Como les había dicho, hay una especie de homología, ¿verdad? En cada espacio intercostal pasa lo mismo. Van las arterias, llevan la sangre, las venas drenan la sangre de la misma forma, ¿sí? Salvo que hay dos sistemas aquí, ¿no? Dos caminos, digamos, diferentes del lado derecho y del lado izquierdo, y es el sistema ácigos, ¿sí? Con respecto a la vena cava, ¿no? La vena cava trae la arteria de las extremidades, de la pelvis, ¿no? Hacia la aurícula derecha. Pero el sistema ácigos es
propiamente de la caja torácica. Entonces, en algún momento la vena ácigos drena en la vena cava superior. Y por eso que llamamos un sistema, sistema ácigos. Sin embargo, las primeras costillas, la 1 y la 2, drenan específicamente en la vena cava. Por eso la nombramos acá. Entonces, el drenaje torácico de las primeras y las segundas va a ser en la vena cava. Las inferiores van a drenar en las venas ácigos, ¿sí? Y el lado izquierdo van a drenar en las venas hemiácigos, ¿sí? Que corresponden a lo que simétricamente encontraríamos en el lado izquierdo, ¿verdad? El ácigos está en el lado derecho y el hemiácigos en el lado izquierdo. Además de eso, bueno, encontramos el drenaje torácico de los elementos del cuello, los elementos del miembro superior, ¿no? Y la inervación torácica, esto es lo que les había mencionado de los dermatomas. eh, la, por el agujero intervertebral encontramos a los nervios espinales. Si tomamos en cuenta T10, vemos que hay una rama posterior que corresponde a una rama sensitiva y una rama anterior que corresponde a una rama motora. Las ramas se juntan, salen juntas, es decir, conformamos acá un nervio mixto, y como nervio mixto van hacia los músculos y la piel, ¿no? Esta división van en conjunto y bueno, cuando llegan acá justo han puesto las 3 capas, ¿no?, embriológicas que corresponden a todo el tórax. En el caso del tórax sería intercostal externa, interna e íntima. En el caso del abdomen sería oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, ¿no? Vamos a encontrar que caminan entre 2 músculos intercostales. Ajá. Dan 3 ramas, una motora, una subcostal y otra cutánea. Del territorio de T1 a T7 corresponden a la caja torácica, de T8 a T10 el hemiabdomen superior y de T11 a T1 el hemiabdomen inferior, ¿no? Ya que vamos a ver que la distribución de las costillas es oblicua, ¿verdad? Acá vemos la explicación, ¿no? Van cada vez más hacia abajo. Bueno, pasemos a la parte de líneas topográficas. Las líneas topográficas podemos dividirlas en líneas verticales y líneas horizontales, ¿sí? Las líneas verticales van a estar, en realidad todas estas líneas topográficas corresponden a usos que nosotros vamos a buscar en nuestro paciente, ¿no? Encontramos a alguien echado en una camilla y es muy diferente, por más que sea un tórax, ¿no? Todos seamos de la misma especie, pero es muy diferente la configuración que podemos llegar a ver. Así que necesitamos referenciar dentro de nuestro propio paciente los lugares donde pueden estar los órganos, más que nada para hacer semiología, ¿no? Para encontrar signos. El uso de las líneas va a ser siempre esa, así que va a responder a métodos quirúrgicos o métodos semiológicos. Entonces, la línea medio external claramente va a ser la mitad del cuerpo, ¿verdad? La línea media proyectada hacia la piel, esa va a ser nuestra línea medio external o línea media anterior. La línea lateroesternal va a corresponder o sea, nosotros vamos a palpar el esternón y en el lugar donde encontremos espacios intervertebrales, o sea, que es más blandita la sensación hacia la piel, esa va a ser nuestra línea external, acá la ubicamos. Bien, luego hacemos uso de la clavícula, ¿verdad? Las ubicamos en la clavícula y en la línea medio clavicular y la línea mamaria van a estar en una relación similar con respecto a la línea media anterior. O sea, es como el punto medio. Entre la línea media anterior y la línea mamaria vamos a encontrar a la línea medio clavicular y la línea paraesternal va a estar dada también por estos espacios intercostales. Además de
estas líneas, vamos a encontrar líneas axilares anteriores, medias y posteriores. Acá tengo una imagen mejor. Bueno, la línea media, anterior y posterior corresponde a los surcos de la axila, ¿no? Cuando uno analiza una axila, encuentra que la, el borde inferior corresponde al borde del músculo pectoral mayor, ¿no? Y el borde posterior corresponde al borde inferior también del músculo dorsal ancho. Esas forman las líneas y también la línea media. Claro, varía y es como que les menciono lo relevante justo aquí. Justo quiero hablar de esto. Eh, un caso práctico, ¿no? Porque no se nos olvide la importancia de esto. Cuando nosotros queremos analizar el pleura y, o queremos drenarlo, en el caso de de una infección, ya que si no lo drenamos el paciente va a necesitar respirar como una máquina, ¿no? Entonces, para sacar la sangre y el pus, vamos a hacer uso, ¿sí?, de nuestros triángulos. Entonces, ubicamos nuestra línea axilar eh, anterior y posterior, ¿no? Y trazamos el espacio intercostal, que es la cuarta costilla. La base de la cuarta costilla, ese va a ser nuestro lugar de ingreso. Y si ustedes son bastante observadores, me van a poder responder, si yo quiero entrar a este espacio intercostal, ¿por dónde ingreso? ¿Por arriba o por abajo? Obviamente ni por arriba ni por abajo, ¿no? Pero ¿dónde trato de no acercarme? ¿Cuál no debería tocar? Y sería la parte de arriba, ¿verdad? Ese es mi espacio intercostal. Si yo quiero hacer una incisura aquí, quiero cortar, quiero con un bisturí drenar lo que hay adentro, voy a intentar no acercarme a la parte superior, porque puede que llegue a dañar a estas arterias que son, bueno, este van que es más importante, ¿verdad? Acá está incluso un sistema sensitivo. Si lo llevo a cortar, puede ser que el paciente ya no pierda toda la sensación que está ahí, una parestesia, ¿no? Entonces voy a intentar que sea lo más abajo, ¿no? Ubico mi espacio intercostal y entro nunca por arriba, de preferencia más abajo. Bueno, eso mismo haces aquí, ¿no? Y drenas este pleura. Para eso tienes que ubicar pero eso es lo que yo menciono, ¿no? Parece muy sencillo ver, bueno, ubicas el espacio, cuarta costilla y las líneas axilares, pero hay personas que son de verdad, su morfología es muy diferente, ¿no? Tal vez por obesidad o por algún tema personal, no es fácil ubicarse. Y es importante tener la noción de nuestros recursos, ¿no? La clavícula, la línea mamaria, contar las vértebras, esa va a ser nuestra ayuda. Y esa es la utilidad, ¿no?, de estas líneas. Bien, ahora con respecto bueno, acá vemos más líneas. El ángulo externo de Lewis, ya hablamos de la importancia que tiene. Línea medio clavicular, mitad de la clavícula de la línea axilar anterior, ya la mencionamos. La línea escapular cruza los dos ángulos inferiores de las escápulas. Esa es una línea eh, horizontal, ¿no? La línea vertebral media, línea media posterior, plano subcostal y la línea media external. Y bueno, aquí ese es un dibujito que había preparado también con la misma idea, ¿no? Línea media posterior, axilar posterior, línea escapular. Las líneas topográficas horizontales. Hay una línea clavicular que corresponde a la intersección de las dos clavículas, ¿sí?, proyectadas en su inserción al esternón. La línea del segundo arco costal, del cuarto arco costal, la línea subcostal, esta es la más relevante, la subcostal, es 5, sexta costal, no, sería más abajo, ¿no? Y posteriormente también la línea prominente, línea biespinosa T3, línea biangular T10, basal T10 y basilar T12. Más que nada por su relevancia con relación a los elementos internos, sus proyecciones. Bueno, ¿qué podemos encontrar en la caja torácica? Ya hablando de un caso clínico, podemos encontrar luxaciones. Acá está lo que les mencionaba, ¿no? Cómo el pulmón puede llegar a sobresalir por encima. Los lápices pueden salir un poco, ¿no? Eso es normal. Pero podemos encontrar luxaciones, fracturas, ¿no? Fracturas oblicuas, holgadas, separaciones de costocondrales, ¿no? Más que nada por todo esto por traumatismos. Fracturas externales, desgarros, ¿no?, lesiones.
Ya hablamos del drenaje torácico, la ocultación cardíaca, ya ese sería un claro ejemplo, también la ocultación pulmonar, ¿no? ¿Por qué no? De la importancia de estos espacios y de ubicarlos, de conocerlos y siempre que podamos em, darle ubicarlos más que nada y a bueno, hombres y mujeres, en este aspecto es bastante diferente, ¿no? Suena muy sencillo, al parecer así con el dibujo, pero de verdad ubicar los espacios a veces suele ser tedioso y si nosotros somos los médicos y nuestro paciente está al frente no podemos mostrarnos dudosos, ¿verdad? Tenemos que estar seguros y, y bueno, eso hay que saber bien nuestros espacios intercostales. Esta sería más que nada para explicar la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Otra importancia, bueno, otro caso clínico o uso de esto es la radiografía. Acá está mal escrito, disculpen. Dos tipos de radiografía comunes, la AP, anteroposterior, y la posterior-anterior, ¿no? La PA. La PA es la más común, siempre vamos a encontrar PA, casi siempre. ¿Cuándo se hace la anteroposterior? Cuando el paciente no puede estar de pie por algún problema locomotor o alguna enfermedad, ¿no? Que le impide pararse. Así que la mayoría de veces vamos a encontrar la posterior-anterior. Y una forma de saber sin que nos avisen, ¿no? Cuál es la radiografía, es con las clavículas cortando a los pulmones. Acá vemos, si se puede ver mi mouse, vemos cómo estas clavículas están por encima de los ápices pulmonares. Y a esto corresponde a una proyección posterior anterior. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque aquí cortan y acá no. Y es lo que habíamos dicho antes de esta parte que salen, ¿no? Acá está la clavícula. Una visión anterior te deja ver la clavícula como corta a estos ápices, ¿no? Ya ven lo relevante que era eso. En cambio, en una visión perdón, antero-posterior, como estás echado, ¿sí? Tu forma de aproximación al suelo es con las vértebras lo más paralelas posibles, ¿no? Entonces, este ángulo que normalmente dibujamos en posición anatómica cambia. Y ese ángulo que normalmente es de 45 grados, ¿sí? Ese ángulo sería un ángulo diedro de 45 grados, ¿no? Cuando uno está echado, llega a ser casi 90 grados. Echado, este, claro, sería de forma supina, ¿no? Eh, Así, ya no se ven las clavículas. Y esa es una forma de saber si una radiografía es AP o PA. ¿Sí? Y eso a veces a muchas personas se le olvida estos datos. Bueno, y la radiografía lateral, ya eso es más fácil de darse cuenta que es lateral. eh, También podemos saber si es del lado derecho o izquierdo, ¿no? Si vemos al corazón, acá está el corazón, ¿no? O si vemos del otro lado veríamos también al corazón, pero no veríamos al callado aórtico, ¿no? Que acá se puede vislumbrar un poco. Y bien, ahora pasemos a mediastino, que es el último tema de hoy. Habíamos hablado del ángulo de Lewis y les había dicho lo relevante que era para el estudio anatómico. Y el ángulo de Lewis nos va, o ángulo también external, ¿sí? Nos va a dar la división entre mediastino superior e inferior. Así que acá está en esta lista todos los elementos que encontramos en el ángulo de Lewis que son, tienen algún detalle anatómico, por ejemplo, la bifurcación traqueal, límite de la glándula mamaria, fusión de las pleuras mediastínicas derechas e izquierdas, callado de la vena ácigos, terminación de la aorta ascendente, el mediastino superior e inferior, esto nos interesa ahora, segundo cartílago costal, y se encuentra entre T4 y T5. Entonces vamos a hablar de los límites. Esta parte es muy matemática, ¿sí? Así que tratemos de darle la forma más matemática. Recuerden cuando, cuando llevaban sus cursos de geometría, ¿sí? Eh, y los límites vamos a encontrar superior, inferior, anterior, posterior y lateral. Eh, y bueno, el límite superior es el orificio cervicotorácico, ¿sí? Como vimos mide de 6 a 8 centímetros, ¿no? El límite inferior es el músculo diafragma, anterior va a ser el esternón, manubrio y cuerpo, y cartílagos costales.
o sea, todo el esternón excepto el cifoides, ¿no? Manubrio y cuerpo. El lado posterior va a ser las vértebras de T1, T12 y los surcos paravertebrales. Y lateralmente vamos a encontrar a las pleuras mediastínicas, o sea, a los pulmones. ¿Sí? De este lado, amarillo y verde van a encontrarse los pulmones. Ese, esa especie de trapecio que estoy que proyectado es nuestro mediastino. ¿Sí? Veámoslo así. La siguiente diapositiva los va a cortar nuestro mediastino en un mediastino superior, inferior. Entonces, si nosotros ya nos aprendimos los límites del mediastino entero, decir los límites de los otros mediastinos va a ser muy sencillo si es que tenemos esta idea de geometría en nuestra cabeza, ¿no? Ya que los límites del mediastino superior va a ser de nuevo el orificio cervicotorácico, se repite, ¿no? El inferior ya no va a ser el diafragma, sino va a ser ese ángulo de Lewis proyectado hacia nuestra caja torácica, el contenido, y esto lo llamamos ángulo horizontal, que va desde el ángulo external de la vértebra T4, o sea, el plano de Lewis, que ya hablamos muchas veces. El límite anterior va a ser solo el manubrio, ¿sí? Solo el esternón manubrio, y cartílagos costales 1 y segundo, claro, que son los que se articulan con el manubrio. La parte posterior va a ser las vértebras T1 a T4, y lateralmente las pleuras mediastínicas, ¿no? Obviamente solamente las que corresponden a este nivel. El mediastino inferior, también si recordamos la división anterior, ¿no? Eh, Vamos a ver bien, vamos a encontrar que el límite inferior es el músculo diafragma, se repite, ¿no? Músculo diafragma. El límite superior va a ser ese ángulo external. El límite anterior va a ser el cuerpo del esternón y los cartílagos costales del segundo al séptimo. Y las laterales, las pleuras mediastínicas. Entonces, con los límites ahí no se complican mucho, esto es geometría propiamente. Bien, y en el mediastino superior nosotros vamos a encontrar al callado de la aorta y sus ramas, al nervio vago. Estos elementos están pasando, ¿sí? No es que correspondan propiamente al mediastino superior, transcurren por este lugar, por el espacio. También encontramos el timo, hay un plano venoso, tronco venoso brachiocefálico derecho, al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, claro, los grandes vasos, ¿verdad? Y la vena cava superior. En las arterias está el callado aórtico, la subclavia izquierda, carótida primitiva izquierda, y en las vísceras encontramos tráquea y esófago. Pero todas proyectadas hacia ese nivel, ¿no? Del T4, T5. Y bueno, como elemento propiamente del mediastino superior, ubicamos al timo. Y el timo es un componente que es muy importante en la etapa del neonato, pero conforme nosotros avanzamos en nuestra edad va desapareciendo. En la adolescencia ya casi ya no se encuentra. Y, y bueno, esto era lo importante de esa variante anatómica del esternón, porque yo les había dicho que el esternón puede presentar un agujero, ¿no? Y creo que eso no, algunos no, bueno, era un dato nuevo, ¿no? Puede presentar un agujero, pero si estamos hablando de un adolescente, ¿no? Debajo de ese agujero vamos a encontrar al timo. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Si alguien va a hacer una incisión o a veces se hace incluso trasplante de médula y se usa al esternón como elemento para sacar la médula, ¿no? Para donarla. Eh, o de las células, ¿no? Células madre. Eh, y te olvidas de que esa variante existe y justo te toca un paciente con eso, puedes llegar a dañar el timo de esta persona. La función del timo es una función del sistema inmunológico y que luego cuando ya somos adultos, eso se ve reemplazado por otros componentes del sistema inmunológico, ya que en el timo lo importante es que maduran los linfocitos T.
Los linfocitos, hay dos tipos, ¿no? B y T. Y el linfocito T, eh, este, el linfocito T nos ayuda a ubicar los elementos externos. Entonces, dañar el timo es importante para la vida futura de un adolescente, por eso, ¿qué pasa si afecta el timo? Pasa eso, ¿no? Bueno, la anatomía nos pide irrigación, ¿no? Bueno, el timo que después desaparece no tiene como irrigación a la arteria tímica superior, a la arteria tímica media, ¿sí? Y como drenaje venoso a dos venas tímicas principales que drenan en el tronco inominado, o también llamado verco cefálico, ¿no? Y las venas tímicas accesorias, tiroideas inferiores, torácica interna, diafragma superiores. Bueno, es decir, el timo toma de donde puede y después cuando involuciona, desaparece, ya no están más estos componentes. Bien, esta sería toda la clase de hoy. Yo quiero aprovechar para mostrarles el, el resumen, ¿no? que les he compartido y explicarles algunas cositas de ahí que no se han dicho todavía en la clase, ¿no? Bien, aquí hemos hablado un poco de los huesos, ¿verdad? Las articulaciones, acá están puestas los nombres, y no habíamos hablado un poco de músculos, ya que hubiera sido bastante extensa la clase. Entonces, bueno, siempre que estudiemos músculos en anatomía, la parte locomotora, vamos a intentar hacerlo mediante tablas, ¿no? Inserciones, inervaciones y acción principal. Como pueden ver, la mayoría bueno, casi todos, ¿no? Están inervados por los nervios intercostales, que eran los que explicamos, ¿no? Y la acción principal de muchos de ellos son la respiración, son músculos respiratorios. El serrato posterior eleva las costillas, el serrato posterior inferior las desciende, músculos elevadores de las costillas elevan las costillas, intercostales externos elevan las costillas en la expiración forzada, intercostales internos proporcionan, perdón, hacen descender a las costillas, igual los íntimos. Los subcostales mmm, actúan igual que los intercostales internos, o sea, eh, elevan la porción, perdón, descienden a las costillas. Y el transverso del tórax, ¿no? Ese músculo que habíamos visto dentro, ¿no? Lo habíamos visto en esta proyección de aquí, ¿verdad? Este músculo de acá. Su función es hacer descender ligeramente las costillas, ¿no? Y tiene una función propioceptiva, es decir, nos da información de cómo está moviéndose nuestra caja torácica. Y el diafragma quizás es el músculo más importante. La vascularización también la explicamos, ¿no? Arterias intercostales posteriores, intercostales anteriores y la arteria torácica interna. Esta es una rama de la arteria subclavia y la vascularización de la torácica interna es más que nada superficial, ¿no? Hacia las mamas. Después el subcostal, bueno, también es una rama de la aorta torácica y es la última, sería el correspondiente al surco costal de la costilla 12, ¿no? Por eso se le llama subcostal. Es que este hueso, la costilla 12 no tiene surco costal, así que no recibe un nombre propio. La inervación, la fascia de la pared torácica, esta no hablamos mucho de ella, se encuentra luego del músculo íntimo, ¿no? Más interno del músculo íntimo, y refuerza la membrana suprapleural. Bien, la inervación y los linfáticos, tampoco hablamos nada de linfáticos. Encontramos nodos intercostales, nodos paraesternales y nodos frénicos. La mama, bueno, esto va de regalo, la mama. Pleuras. Y bien, el glosario que nos puede servir, ¿no? Para hacer una correlación clínica. Y bien, chicos, esto sería todo. Yo les comparto las diapositivas en el grupo. Así que yo he terminado mi exposición. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si algunos de nuestros invitados participantes puedan dejar sus preguntas por el chat de Zoom
O también pueden levantar su mano si gustan. Bien, esta es una pregunta, es una pregunta directa. Yo todo el contenido que hago lo subo al Discord, ya que es más fácil porque hay un índice en el Discord y, y bueno, además hay más elementos que pueden ser útiles. Bien, bien. Pero alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar, sobre anatomía. Bueno, yo aprovecho para mostrarles, este es el Discord del doctor Linfocito, el proyecto que tengo. eh, y bueno, yo me refiero al índice con esto. Si aquí tengo la posibilidad de poner resumen, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora lo voy a subir aquí en Tórax, ¿no? Ahí lo comparto y, y me parece mucho más bonito que el Drive, ¿no? Por eso utilizo el Discord. Pero igual lo de ahora lo vamos a compartir en el WhatsApp, en el grupo. Y si ustedes desean ver otros resúmenes, también este Discord está en la página de Instagram, ahí hay un link en la descripción. Ahí está el link para esto. Y bueno, ya, está bien, sí, yo lo comparto por el WhatsApp, no te preocupes. Ok, bueno, muchas gracias. En nombre de CPM Muxur queremos agradecerle a Fernando Parra por su magistral ponencia, el tiempo y por el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Y asimismo esperamos contar con su presencia en otras actividades de CPM Muxur. De verdad, muchas gracias con todos los presentes.